Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y por el doctor Duque, por darme la oportunidad de estar hoy aquí en Colombia con vosotros compartiendo esta experiencia personal. Venimos de Bogotá, de la Feria del Libro, y estoy encantadísima de estar hoy aquí en Cali compartiendo con vosotros. Bueno, para que no me conozcáis, yo os voy a contar un poco mi experiencia de vida y por qué estoy hoy aquí con vosotros. Yo soy médico de familia, creo que aquí se llama médico general. Vivo en un pueblecito, una ciudad preciosa de España que se llama Granada, el sur de Granada, que es la tierra de la Alhambra. Y bueno, yo en el año 2010, un día me palpó una masa en el abdomen y yo venía de una época que me sentía cansada, estaba triste, estaba muy irritable sin tener motivo, estaba todo bien en mi vida, había trabajo, tenía un niño precioso de 3 añitos, pero sentía que algo no funcionaba. Y el día que me palpé la masa supe que no sería algo bueno. Al final resultó ser un cáncer de ovario y ese cáncer de ovario finalmente resultó que había múltiples metástasis, que era un cáncer estadio 4. Entonces imaginaos el choque emocional, ¿no? Tenía 32 años, un niño de 3 añitos. Al principio todo fue pues llanto, miedo, pánico, desesperación, lloré ríos, mares, océanos. Los que habéis padecido esta enfermedad sabéis cómo es al principio ese diagnóstico, ¿no? Me costó asumirlo, sobre todo porque eres médico y nosotros, yo en mi caso, hacemos mucho tratamiento de paliativo y es el acompañamiento al enfermo oncológico al final de la vida. Entonces yo al principio solo pensaba en esos pacientes, en esa fase final y tenía mucho miedo y sentía que iba a morir. De hecho, yo llegué a creerme que me moría, que no iba a haber ninguna oportunidad. Tanto es así que yo a mi hijo mayor, a Nacho, pues le grabé un vídeo despidiéndome de él, diciéndole que sentía que mamá le había fallado y que no iba a estar con él, pero le tenía que abandonar. Le hice un álbum de fotos, pedí a todo el mundo que le hablara de mí, que cuidara de él. Eso fue al principio, los primeros días, cuando era víctima de ese pánico y de ese miedo. Pero llegó un día, en esos primeros días de tanta incertidumbre, de tanta angustia, que pensé en algo que me hizo resurgir. Y fue en algo que es obvio, pero que muchas veces no pensamos, sobre todo cuando somos jóvenes. Y es que todos vamos a morir. Todos venimos a esta vida con una fecha de caducidad. Y lo único que sabemos cierto en esta vida es que vamos a morir, no sabemos nada más. Pero sobre todo cuando somos jóvenes vivimos pensando que le va a tocar al vecino, al amigo, al primo, pero a nosotros nunca nos va a tocar, ¿no? Y de repente algún día nos sorprende la muerte y hemos vivido la vida sin ser conscientes, sin aprovechar cada instante. Entonces yo pensé en eso, dije, ostras, la muerte es una posibilidad más en esta enfermedad, pero no quiero que sea mi momento. No quiero morir porque tengo un niño de 3 añitos que quiero ver crecer, que quiero acompañarle en la vida, que quiero acompañarle si va a la universidad, si se casa. Y entonces ahí surge ese deseo ya irrefrenable por sanar que me sigue acompañando hasta hoy día. Y entonces pensé, bueno, está muy bien, yo quiero vivir, pero ¿qué puedo hacer? Porque en mi caso, en caso del cáncer de ovario, el tratamiento era cirugía, quimioterapia, pero en ovario, en contrario que pasa en el cáncer de seno, en el de mama, que hay mucha innovación en ovario, muy poquito. Tenemos carboplatino taxol, que es un tratamiento que lleva 30 años utilizándose, pero hay poco más que hacer. Entonces, en mi caso, bueno, pues la quimioterapia era un poco paliativa para intentar reducir enfermedad, para que viviese el máximo tiempo posible. Este es mi niño. Bueno, pues era un poquito pues intentar alargar la vida, pero como el cáncer de ovario es un cáncer que vuelve mucho, pues eso, ir dando quimio hasta que llegase un momento que la quimio no hiciese más efecto. Y pensé que no, que yo quería sanarme, que yo quería que ese tumor desapareciese y no volviese. ¿Y qué podía hacer? Pensé, pues mira, pensé en mis pacientes, pensé en el día a día de mi consulta, pensé en mis pacientes diabéticos, en los que según lo que comen, la hemoglobina glicosilada les sube y les baja, ¿no? Cuando viene Navidad y abusan de los dulces, abusan del turrón, el azúcar se descompensa. Pensé luego en los pacientes hipertensos, que cuando tienen problemas emocionales, si riñen con los hijos, si riñen con el marido, la tensión se dispara. Pensé en las emociones, le influye el hipertenso. Pensé en el paciente infartado. Cuando yo tengo un paciente infartado, ¿qué le decimos? No beba, no fume, haga vida sana, no se estrese.
Y luego pensé, pero el hipertenso, el diabético, el infartado, pero si ese mismo paciente le ponen aquí, tiene usted cáncer, ¿qué solemos decir los médicos? Coma lo que quiera, haga lo que quiera, que da igual. ¿O no es verdad? Es cierto, y creo que por lo que me han contado en Colombia es lo mismo que en España, ¿no? Los oncólogos en general, haga usted lo que quiera. Pero yo pensé, pero si el diabético, el hipertenso, le influye la emoción y la alimentación, si yo estoy acostumbrada a ver pacientes paliativos y veo tanta diferencia entre uno y otro, veo que hay pacientes paliativos que evolucionan rápidamente hacia un desenlace fatal y otros que a pesar de que la medicina les ha dicho que no hay nada que hacer, consiguen superar la enfermedad, porque tiene que haber algo más, tiene que haber algo que influya. Y pensé, pues mira, vamos a intentar investigar qué es eso que puede influir en que las emociones, la alimentación influyan en los pacientes. Y yo me dediqué a hacer un máster intensivo de oncología. Yo digo que un máster intensivo porque cuando tenemos una enfermedad solo queremos saber sobre esa enfermedad. Entonces yo me pasaba los días en PubMed. PubMed es la base de publicaciones médicas más grande que existe. Es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que es de acceso libre. Todos podéis entrar en PubMed, Pub de publicaciones y Med de medicina, ¿no? Pues en PubMed está publicado toda la información biomédica que os imaginéis. Cualquier cosa que se os ocurra, escribís, por ejemplo, cáncer y fresa. Y os vienen todos los estudios que hay sobre el cáncer y las fresas. Entonces yo me dediqué pues, a revisar cáncer, alimentación, emoción y alimentación. Y mi sorpresa vino cuando veía miles de estudios que relacionaban el cáncer con la alimentación y las emociones, y a mí en la universidad nadie me había contado nada. Tenemos una asignatura que es medicina preventiva, no me habían contado nada. Mi doctorado fue sobre medicina preventiva y salud pública, y yo hice la tesis sobre diabetes gestacional y alimentación y ejercicio físico, y prácticamente no se tocaba el tema de qué alimentos son saludables, no saludables en el cáncer ni en casi ninguna enfermedad. Y bueno, pues yo leía y me asombraba y decía, madre mía, cuánta información hay, qué poco conocimiento tenemos. Y en base a esas publicaciones yo fui cambiando alimentación, estilo de vida, forma de afrontar la enfermedad, y bueno, el cáncer pues por fortuna desapareció en esas metástasis, y bueno, han pasado ya casi 4 años y aquí estamos libres de enfermedad. Y pensé que esto era maravilloso, que yo había aprendido tanto, había cambiado tanto, que esto no se podía quedar en mí, ¿no? Porque dicen que lo que no se da se pierde. Entonces yo no quería que esa experiencia personal y tantas horas de estudio se quedasen ahí solo para mí, sino que había que compartirlo, porque con que sirviese a una sola persona ya para mí era positivo. Yo elegí estudiar medicina como la mayoría de los médicos porque nos gusta ayudar, porque queremos dar el mayor bienestar posible a las personas. Yo además elegí la especialidad de medicina de familia, porque en España el médico de familia es como el médico, yo lo llamo de mesa de camilla, no sé si esa palabra se utiliza en Colombia. Sí, de brasera, ¿no? No solo el médico, es el colega, es el terapeuta, es el psicólogo, es el amigo. No os imagináis la cantidad de divorcios, de nacimientos, de bodas que yo llevo de mis pacientes, ¿no? Porque muchas veces los pacientes necesitan más hablar que medicinas, ¿no? Curan mucho más las palabras muchas veces, o enferman más las palabras. Lo que un médico le diga a un paciente puede hacerle revivir o lo puede dejar hundido. Por eso en oncología es una enfermedad donde las palabras son muy importantes. Cómo se den esas noticias es muy importante, y eso es otra de las cosas que no nos enseñan en la universidad, a comunicar malas noticias. Bueno, que me voy. Como decía, decidí contar al mundo todo lo que a mí me ha servido a través de un blog que se llama Mi Receta Anticáncer, y después a través de ese libro que habéis visto, que se llama Mi Receta Anticáncer. Se llama así, y el blog y el libro, porque eran las recetas que yo como médico me prescribía a mí misma en esta enfermedad, que básicamente es buena comida, ejercicio físico y muchísimo amor, ¿no? Y bueno, pues por eso empezó Mi Receta Anticáncer, y el hecho de dar las conferencias, estar viajando contando esto, es porque yo cuando tuve el cáncer tuve mucho miedo, como decía, y no sentí por parte de mi oncólogo el apoyo que yo quería. No encontré lo que yo buscaba. Como decía, yo buscaba más, algo más que la medicina convencional, porque veía en el día a día que hay algo más, ¿no? Y como yo le preguntaba y él me decía, da igual, no hay nada que puedas hacer, lo único, me decía, no te deprimas, ¿no? Y ven toda la semana a la quimioterapia. Pero yo sentía que no era eso lo único. Y entonces, bueno, como leyendo y escribiendo, para mí surgió toda esa información, pues decidí compartirla a los demás, porque es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando tuve la enfermedad. Entonces, bueno, es un libro que en España va por la 10ª edición,
que se está vendiendo porque creo que es un libro escrito desde el corazón, escrito con mucho amor, con el deseo de ayudar a los demás. Y bueno, esta es mi familia, estos somos Nacho y yo durante la quimioterapia. A mí el cáncer me ha enseñado una cosa, que es que hay que vivir la vida, que hay que vivir el día a día, que hay que dejar de vivir pensando en el pasado, en los problemas, en las peleas, en esa ira, ni pensar en el futuro, porque el futuro es incierto, ¿no? Sino que hay que aprender a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? El carpe diem, el aprovechar el momento, y que no debemos de vivir posponiendo, ¿no? Yo siempre vivía posponiendo: cuando termine la universidad haré tal, cuando mi hijo sea mayor haré cual, cuando no haga más guardia haré tal, y siempre vivimos posponiendo, y luego a lo mejor llega un momento de la muerte y no hemos hecho aquellas cosas que queríamos. Entonces yo, desde que me diagnosticaron la enfermedad, pensé, no sé cuánto voy a vivir, si una semana, un mes, 15 días, 3 años, 10 años, pero decidí que lo que viviese lo iba a vivir plenamente. Entonces yo en mi quimio me dediqué a esto, a viajar. Yo entraba en internet y encontraba un vuelo barato, a cualquier sitio que me apeteciese. Entonces me compraba el vuelo, y si veía que me coincidía con la quimio, hablaba con el oncólogo y le pedía que me la cambiara un par de días para poder hacer aquello que yo quería hacer, que era viajar. Entonces esa foto es en Ibiza, que es una isla preciosa de España que visitamos durante la quimio. Y bueno, y eso somos nosotros después de la quimio, hemos mejorado. Y además he vuelto a ser mamá, algo que la medicina me decía que era imposible, porque además me quitaron un ovario, la quimio, no hicimos nada para preservar la fertilidad, porque como se suponía que había metástasis, la prioridad no era volver a ser mamá, sino vivir, ¿no? Y llegó ese milagro, ese niño que yo le llamo el niño milagro. El cáncer me ha enseñado que si creáis los sueños se crearán. Y yo, mientras estaba enferma, soñaba con sanar, pero también soñaba con ser mamá. Soñaba además con tener el parto que no tuve con el primer hijo, un parto más natural, más respetado, sin tanta intervención. Y el libro empezó a escribirse en el último capítulo. El último capítulo del libro se llama El penúltimo milagro, porque yo ya soñaba con quedar embarazada y escribí sobre mi embarazo sin haber estado ni embarazada, ¿no? Se llama El penúltimo milagro porque yo creo que los milagros están en nuestras manos, y que era el penúltimo, después llegarán muchos más milagros. Uno de ellos estar hoy aquí en Colombia con vosotros desde España, 10 horas de avión para compartir esto con vosotros. Y bueno, pues este es el libro, mi receta anticáncer, y este será el siguiente libro que llegará a Colombia probablemente en septiembre, que son las recetas de cocina. Porque claro, cuando ahora empecé a hablar de qué cosas hay que quitar, qué cosas añadir, nos quedamos un poco descolocados porque es tan diferente a lo que comemos cada día. Entonces ahí vendrán recetas de cocina con desayuno, almuerzo, cena, meriendas, para que podáis que esto no es algo difícil, algo raro, que no es una dieta milagro, sino es un estilo de vida, seguir toda nuestra vida, en la que se puede comer de todo, pero dándole la versión saludable. Por ejemplo, vendrá una receta de donut, pero diréis, ¿donut? Esta mujer me habla que ni grasas, que no fritos. Pues son donuts con aceite de oliva en vez de con margarina, con harina integral, que en vez de freírlo, lo horneamos. Todos podemos seguir comiendo lo mismo, pero con su versión más saludable, ¿vale? Pues bueno, por eso estoy hoy aquí con vosotros. Por eso es el motivo de estar hoy aquí y darle las gracias, como decía el doctor Duque, por permitirme compartir con vosotros. Y esa es mi historia, ya conocéis a mi familia, ya somos un poquito más de la familia, y entonces ahora vamos a ir hablando de qué es el cáncer, y vosotros mismos vais a ir dando cuenta de cómo influye la alimentación y los estilos de vida en la aparición de esta enfermedad. Mirad, a mí me gusta mucho la geografía, entonces me gustan mucho los mapas. Este mapa es un atlas de cáncer en el mundo, ¿vale? Este mapa es gratuito, podéis consultarlo todo en Globocan. Globocan es una página que depende de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues este atlas entráis en Globocan y es un atlas de cáncer del mundo de 2012, cada 4 años se va revisando. Pues veréis, en color azul oscuro podéis ver los países del mundo que más cáncer padecen. En un color azul intermedio vemos la mayoría de Asia, América Latina, y después en color claro los países que menos cáncer padecen. Casi toda la África subsahariana, salvo Sudáfrica, y dentro de Asia el país que menos cáncer padece es este, que casi no se ve porque de tan poco cáncer como tiene, que es India, ¿vale? ¿Y qué se os ocurre a priori? ¿Qué diferencia hay entre un americano y un indio? La alimentación. Pero morfológicamente, ¿qué diferencia hay entre el aspecto de un americano y el aspecto de un indio? La actitud gordita. El americano suele ser gordito, el indio es delgado, ¿vale? El africano es fibroso, es delgado,
El americano es obeso y no tiene un aspecto saludable, ¿no? Vosotros veis a estos negritos corriendo y no solamente están delgados, sino están fornidos y tienen un aspecto de salud, ¿no? Pues mirad, simplemente vosotros habéis visto que esa diferencia en el estilo de vida y alimentación se relacionan con más o menos cáncer. El cáncer se está convirtiendo en una epidemia. Mirad, en el año 2012 se diagnosticaron casi 14 millones de casos en el mundo y 8 millones de personas murieron a causa del cáncer. Según el país, las tasas son increíbles. 1 de cada 2 hombres padecerá cáncer y 1 de cada 3, 4 mujeres. Y de esas mujeres, 1 de cada 8 sufrirá cáncer de seno o cáncer de mama. Pero mirad, vamos a seguir con el mapa. Hay países que tienen más cáncer, ¿no? Y precisamente son los países más desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Europa y Australia. Pero hay muchas diferencias dentro de esos países. Mirad, los países que más cáncer padecen en el mundo es Australia y América del Norte. Le sigue Europa Occidental, que sería Francia, Reino Unido, Irlanda. Después Europa del Norte, que sería Noruega, Suecia, Finlandia. Y después tenemos el sur de Europa, España, Italia, Grecia. Y por último, Japón. Mirad, si os fijáis en el atlas, Japón ni siquiera está en color azul oscuro. No tiene tanto cáncer como el resto de países y es el país con mayor esperanza de vida. Porque muchos pensaréis, claro, todos estos países tienen más cáncer porque viven más, ¿no? Mayor supervivencia, mayor esperanza de vida, más cáncer. Pero el país que mayor supervivencia tiene, mayor esperanza de vida es Japón y no está en color azul oscuro. Dentro de los países desarrollados, el que tiene menor esperanza de vida es Estados Unidos y es el que más cáncer padece. Cuanto más vivimos, más probabilidades de envejecimiento celular, más posibilidades de padecer cáncer. Pero no solamente el envejecimiento celular lo que explica que haya tanto cáncer en el mundo. Yo cuando estudiaba medicina tenía un profesor que nos contaba una anécdota muy curiosa. Decía que cuando él era joven, era un catedrático ya mayor, nos contaba que cuando él estaba estudiando medicina, un día vino un catedrático con una chica de 30 años que tenía cáncer de seno y la llevó a clase como si fuera la extraterrestre con 30 años cáncer de mama. Y los pacientes, o sea, los estudiantes le interrogaban y le preguntaban, ¿pero usted qué ha hecho? ¿Qué caso más raro, no? Hoy en día creéis que los profesores de la facultad llevarían a chicas con 30 años, entonces no darían clases, porque todos los días tendrían gente en clase. Es decir, cada vez hay más cáncer, pero además es gente joven. Antes el cáncer de próstata era una enfermedad de gente, de los abuelos, 70, 80 años. El cáncer de mama a partir de los 50, 60, 70 años. Hoy en día mujeres con cáncer de mama con 30 años, no nos sorprende. El cáncer mío era una enfermedad a partir de los 50, yo lo tuve con 32. Estando yo en la quimio había una chica con 25. Cáncer de próstata, hay chicos con 30, 35 años con cáncer de próstata. Es decir, no todo es el envejecimiento celular, es el cambiar los hábitos de vida. Mira, los japoneses tienen muy poco cáncer respecto al resto de países desarrollados, pero cuando ese japonés emigra a Estados Unidos y adopta el modelo de alimentación americano, empieza a engordar, tiene el mismo riesgo de padecer cáncer que ese americano. Tanto influye el medio ambiente en el cáncer que, por ejemplo, cuando hay una familia que adopta un hijo, ese niño adoptado, aunque sus padres, su riesgo de padecer cáncer es el de sus padres adoptivos, no el de sus padres biológicos. Influye más cómo viva, cómo come ese niño, que los genes que traiga de sus antepasados. O en el caso, por ejemplo, de gemelos idénticos, en el que tienen una mutación genética, un oncogen que les predispone a padecer cáncer, si solamente fueran los genes, en el 100% de las ocasiones ambos gemelos deberían de desarrollar cáncer, pues solamente en el 50% de los casos ambos gemelos desarrollarán cáncer. Es decir, hasta los genes son influenciables por cómo vivimos y cómo comemos. En el caso del cáncer de mama familiar, ¿no?, que hay una mutación, el BRCA1 o el BRCA2, ¿no? Todos conoceréis casos de cáncer de mama familiar, que la tía, la abuela, la prima han tenido cáncer de mama, pero si os fijáis, ni todos los cánceres han sido igual de agresivos, ni todas las mujeres lo han padecido. Va a depender mucho de cómo vivan esas mujeres, de cómo coman y de cómo se relacionen con el medio ambiente. Eso es la epigenética, ¿no? Ese es el futuro. Los genes son modificables con la alimentación y los estilos de vida. Bueno, pues ya habéis visto esas diferencias. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia tiene mucho cáncer, poco cáncer. Por suerte tenéis muy poco cáncer respecto a otros países. Aquí está Colombia. Estamos en un color, un azul ya clarito. En América Latina, los que más cáncer padecen, ¿veis? Argentina, Chile, Brasil, que probablemente son los más desarrollados, aunque Colombia está creciendo muchísimo.
Y mira, os llamo una cosa la atención, dentro de América Latina, México. Mirad qué poco cáncer hay en México. ¿Y qué se os ocurre que hace un mexicano respecto a un colombiano? El chile. El chile es una de las causas de que los mexicanos, bueno, el tequila menos. El chile. El chile es el alimento más antiinflamatorio que existe. El cáncer se ha visto que 1 de cada 6 cánceres tienen que ver con una inflamación en los tejidos. Ellos consumen mucho chile y además también mucho frijol, ¿no? Que también está dentro de los alimentos anticáncer. Y mirad la diferencia. En el caso de los indios, ¿qué hace un indio para tener tan poco cáncer? Porque tienen la mitad de cáncer que un europeo. Y dentro de Asia, las especias, pero en especial una especia, la cúrcuma, lo que da color amarillo a toda la comida india. Los indios, desde que son pequeños, consumen 2 gramos de cúrcuma al día, durante toda su vida. La cúrcuma, quizá dentro de todos los alimentos esos anticáncer que veremos, es el más potente. Es el único que ha demostrado a nivel de laboratorio ser capaz de inhibir el crecimiento celular en todo tipo de cáncer. Hay un investigador en la Anderson de Houston que se llama el doctor Awar, bueno, no sé pronunciarlo, es un nombre indio, Awar, algo así. Sí, ¿no? El doctor Duque sabe. Bueno, pues este hombre es el máximo defensor de la cúrcuma y él dice que es el oro en polvo de la India. Entonces os invito a todos desde hoy que todas vuestras comidas le añadáis cúrcuma como hacen los indios, siempre mezclada con un poquito o de cayena o de pimienta negra para aumentar su absorción, ¿vale? Pues ya estáis viendo, simplemente con ese atlas de cáncer podéis ver... Dime. Bueno, luego podemos hablar un poco más de la cúrcuma, pero parece ser que 5 gramos al día, una cucharadita de café al día sería ideal ver la prevención. Los indios toman 2 gramos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasaba en Colombia? Mira, en Colombia en el año 2012, ¿verdad? Sí, 2012 se diagnosticaron 34.000 casos de cáncer en hombres y en mujeres 37.000. De esos hombres con cáncer, el 27% fue cáncer de próstata, le sigue estómago, pulmón y colon. En el caso de las mujeres, cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, colon y estómago. ¿Y qué está pasando con el cáncer en Colombia? Mirad, estos son los casos de cáncer en hombres y en mujeres en el año 2012, en color amarillo. ¿Qué estima la Organización Mundial de la Salud que va a pasar en Colombia? Que de aquí simplemente a 2030 se va a duplicar los casos de cáncer en Colombia, igual que pasará en el resto del mundo. En algunos países aumentará el cáncer hasta un 70% de aquí a 2030. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto cáncer? A mí me gusta resumirlo con esta imagen, porque creo que está siendo un poco la evolución del ser humano, ¿no? El Australopithecus, el Homo sapiens, el Homo erectus, y el último, ¿sabéis cómo se llama? El Homus McDonald. Es esa persona que ha abandonado su alimentación tradicional en pos de esa comida chatarra, esa comida basura, que está gordito, que probablemente tiene diabetes, hipertensión, colesterol, tiene problemas en la piel y además padece cáncer, porque una mala alimentación se relaciona con la mayoría de las enfermedades crónicas de nuestra civilización, diabetes, hipertensión, colesterol, artritis, y ese es el Homo McDonald que yo le llamo. Para los que no lo hayáis visto, recomiendo que veáis este documental. Se llama Super Size Me, está en YouTube, está en castellano. No sé si está en castellano o en inglés subtitulado, ¿vale? Pues mirad, Super Size Me es un director de cine americano que decide durante un mes desayunar, almorzar y cenar todos los días en McDonald's. Y se pide el Super Size, ¿no? El más grande, el Big Mac, digamos. Él previamente a este experimento estaba totalmente sano, no tenía ninguna enfermedad. En solo un mes engorda unos 10 kilos, comiendo todo bien McDonald's, es diabético, es hipertenso, tiene colesterol, pero lo peor para él era que no era capaz de subir una planta de escaleras porque se asfixiaba, solamente un mes comiendo comida chatarra. A mí me impactó esto es de las pocas cosas que me enseñaron en la facultad. En un congreso de medicina nos pusieron este documental y ahí empecé un poco a pensar en esa relación de las enfermedades con la alimentación. Entonces está muy bien, sobre todo para que lo vean los niños, porque con los niños muchas veces cuesta concienciarnos, ¿vale? Y bueno, y este es el aspecto que tendría el muñequito este de McDonald's, el payaso, si de verdad comiese todos los días en McDonald's. No sería delgadito, sino que estaría obeso. Y bueno, vamos a ir hablando de cáncer y estilo de vida, enfermedad medioambiental. El cáncer tiene mucho que ver con el medio ambiente y esta imagen quiero que os quede para ver cuál es ese estilo de vida que nos previene esta enfermedad. Sería buena alimentación, ejercicio físico, estar delgado y sobre todo veis esa sonrisa
sonreír, ser felices, ver la vida desde el positivismo, desde la alegría, eso que decíamos de aprovechar el momento, del carpe diem. Pero esto suena muy bonito, muy idílico y está muy bien que yo os lo cuente, pero ¿esto tiene algún aval científico? ¿Esto es verdad? Pues para eso os quería hablar del Código Europeo contra el Cáncer. De los que estáis aquí, sobre todo los que sois médicos, ¿cuántos lo conocíais? Porque yo antes de tener el cáncer no sabía ni que existía un Código Europeo contra el Cáncer. El Código Europeo contra el Cáncer se dicta en el año 1987, es decir, hace casi 30 años, en el que un grupo de científicos se reúne ante la epidemia de cáncer que estaba sufriendo Europa y dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto cáncer? Entonces deciden hacer un poco como hice yo, revisar esa información, esos estudios, para ver si había relación cáncer-alimentación. Y vieron que sí, y entonces dieron el Código Europeo contra el Cáncer, que podéis entrar en internet y os lo podéis descargar, ¿vale? Gratuito, y podéis descargarlo. El Código Europeo contra el Cáncer dice que el cáncer es una enfermedad relacionada con la alimentación y los estilos de vida. Y sobre todo es una enfermedad que se puede prevenir, que el 30-40% de los cánceres tienen que ver con nuestra alimentación y con nuestros hábitos de vida. Y que podríamos cambiar ese atlas de cáncer simplemente comiendo de manera saludable. Se considera que el 80% de los cánceres tienen un origen medioambiental, luego está un tanto por ciento, entre un 5 y un 10% de causa genética y después un tanto por ciento de causa desconocida, ¿vale? Pues dentro de ese origen medioambiental, la dieta juega un papel muy importante. De cada 3 cánceres estaría relacionado con la dieta. 15% con la obesidad, 15% infecciones, tabaco 25%, 5% alcohol y 5% carcinógeno. Luego hablaremos de todos estos factores. De todo hablaré más profundamente, salvo las infecciones os cuento. Hay algunas infecciones que nos predisponen a padecer cáncer. Cuando nosotros tenemos una infección crónica por un virus como el virus de la hepatitis B o C, se produce una inflamación crónica en el hígado y siempre que hay inflamación más riesgo de padecer cáncer. Entonces esas personas tienen más riesgo de padecer cáncer de hígado. El tema del cáncer de cuello de útero tiene mucho que ver con la infección crónica por un virus, el virus del papiloma humano, que es uno de los que es frecuente en Colombia. Por eso sería muy importante los programas de screening, la citología, para prevenir este cáncer, porque es un cáncer que si se diagnostica en estadios iniciales puede tener un pronóstico excelente. ¿Vale? Pues mirad, todo salvo infecciones son estilos de vida, dieta, obesidad, alcohol, tabaco y carcinógenos. Carcinógenos son sustancias que están en el medio ambiente, que ingerimos a través de la comida, de la cosmética o del medio ambiente, que pueden inducir el desarrollo del cáncer, ¿vale? Hablaremos de todo ello. Pues bien, ¿qué dice el código que nosotros podemos hacer para prevenir el cáncer? Lo primero es informarnos, pero buscar información veraz, científica y contrastada. Porque yo cuando empecé a pensar esa relación cáncer-alimentación, en principio empecé a buscar en Google, ¿no? En San Google. En San Google hay muchísima información, pero muchas veces información que no es veraz, que incluso puede ser contraproducente cuando hablamos del caso del cáncer, ¿no? Entonces empezaba a ver cosas que no me cuadraban, que como médico veía que eso no tenía ninguna base fisiológica. Entonces por eso decidí dejar a San Google y investigar en PubMed. Eso es lo que dice el código, que busquéis información veraz, contrastada y científica, que no todo vale, ¿vale? Y que hay que tener mucho cuidado con esas curas milagrosas que nos venden, porque si de verdad existiese un tratamiento milagro, pues no estaríamos tan asustados con el cáncer, porque todos los cánceres se curarían. Y a día de hoy todavía no hay ningún tratamiento 100% eficaz que digamos que va a curar cualquier tipo de cáncer. Por desgracia no, llegará, seguro que llegará. Bueno, pues primero buscamos información suficiente, ¿verdad? Después tomamos conciencia del riesgo, porque todos sabemos que el tabaco es malo, ¿no? Pero hay fumadores que siguen fumando. Tenemos que tomar conciencia, si el tabaco mata, debemos ser conscientes. Y una vez que tomamos conciencia del riesgo, decidimos cambiar, ¿no? El tabaco mata, voy a dejar de fumar, pero voy a dejar de fumar el resto de mi vida. No vale comer saludable 15 días y después vuelvo a lo mismo, no vale dejar de fumar una semana y después fumar. Es un estilo de vida a llevar toda nuestra vida, por eso no se habla de dieta, sino de alimentación, de estilos de vida. Lo ideal sería que desde pequeñitos comiésemos saludable. ¿Qué hacían esos indios que hablábamos? Que desde pequeños siguen una dieta vegetariana o semi-vegetariana, que toman cúrcuma todos los días, desde que su mamá está embarazada el resto de su vida. Lo ideal sería que desde pequeños comiésemos de forma saludable. Y por desgracia hoy en día los que peor comen son los niños. ¿Vale? Pues en nuestras manos está. Podemos elegir comer todos estos alimentos azucarados, refinados, tanta carne,
o consumir más fruta y verdura. Nadie nos obliga a comer en McDonald's, nosotros somos los que tomamos la decisión, pues en nuestras manos está. Pero claro, para tomar esa decisión primero tenemos que informarnos, porque muchas veces pensamos que comemos saludable. Yo pensaba que no comía tan mal, luego cuando empecé a investigar pensé, madre mía, qué mal como, ¿no? Bueno, pues el Código Europeo primero nos dice qué debemos de hacer para prevenir el cáncer. Y lo primero no es ningún alimento, sino lo primero es dejar de fumar. El tabaco es el principal carcinógeno. Es responsable del 90% de los cánceres de pulmón y del 25% de los cánceres de cualquier tipo, ovario, colon, mama, laringe, esófago, estómago. Y aquí en Colombia, al igual que en España, hasta hace unos años se fumaba delante de todo el mundo, ¿no? En los espacios cerrados, delante de los niños, delante de las embarazadas. Yo recuerdo hasta algunos profesores en la facultad que fumaban, o muchos médicos fumando en la consulta que le decían al paciente esto es malo, pero ellos fumaban, no predicaban con el ejemplo. Deciros que tiene riesgo el que fuma, pero también todos los fumadores pasivos que están alrededor, ¿no? Yo en mi caso, mi padre fumaba 4 paquetes de tabaco al día. De eso yo creo que me fumé la mitad desde que soy pequeñita. Bueno, pues puede que parte de ese cáncer también haya tenido que ver con ese tabaco. Entonces es importante dejar de fumar. Si no podemos dejar de fumar, siempre buscar apoyo por la Liga Colombiana contra el Cáncer, vuestros médicos, pero si no se puede dejar de fumar porque la dependencia física es tal o simplemente no queremos, no fuméis nunca delante de las embarazadas y de los niños porque son los más vulnerables al efecto negativo del tabaco. Tabaco es igual a cáncer, pero también a infartos, accidentes cerebrovasculares, también es igual a diabetes, también es igual a impotencia, a esterilidad, ¿vale? Fumar mata, quedaos con eso. Y bueno, también deciros que es muy importante que el paciente oncológico deje de fumar, porque el efecto de la quimioterapia es menor cuando el paciente fuma, ¿vale? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de muchos oncólogos, que no le preguntan ni siquiera a su paciente si fuma. Porque a mí me ha pasado muchas veces de venir gente a hablar conmigo, qué puedo comer, qué puedo hacer, y lo primero que les pregunto, ¿fuma? Y te dice, sí, digo, ¿y no te ha dicho nada el oncólogo? No, no me ha preguntado. El tabaco resta efecto a la quimioterapia, estamos dando un fármaco y ni siquiera le estamos diciendo que no deje de fumar, ¿vale? Bueno, segunda acción preventiva, no beber. Bebemos demasiado, en todos los países bebemos más de lo recomendable y el alcohol se relaciona con cáncer de cavidad oral, hígado, esófago, colon y mama. Solamente se considera como moderado y no contraproducente una consumición de alcohol al día en mujeres y 2 en hombres, a ser posible que esa consumición fuera de vino tinto, sino rosado, sino vino blanco y sino cerveza. Todo lo demás es poco recomendable. ¿Por qué vino tinto? Porque el vino tinto tiene resveratrol, que ya hablaremos de él, que es importante en la prevención del cáncer, ¿vale? Y bueno, mucho mejor tomar jugo de uva a tomar alcohol. Tercera recomendación, nos habla el código de obesidad y cáncer. Las personas obesas o que tienen sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Yo antes del cáncer pesaba 25 kilos más que ahora. Otro factor de riesgo ahí para ese cáncer de ovario. Bueno, pues el sobrepeso se relaciona sobre todo con cáncer de endometrio. 39% de los casos de cáncer de endometrio se relacionan con la obesidad, pero también esófago, riñón, vejiga, mama y colon. Las personas obesas tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Cuarta recomendación, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico regular se relaciona con menor riesgo de cáncer, sin embargo el sedentarismo, el pasar horas sentado viendo la tele, sin movernos, aumenta nuestro riesgo de padecer cáncer de muchos tipos. Lo ideal sería que practicásemos ejercicio de forma regular y moderada. ¿Qué significa esto? 3 días a la semana, 30 a 45 minutos, el ejercicio aquel que nos guste, puede ser nadar, andar, correr, saltar, bailar, lo que cada uno le guste, pero una intensidad moderada, es decir, que el corazón se acelere un poquito, que sudemos un poquito, pero no tiene que ser extenuante, ¿vale? Lo importante es que nos guste y que nos acostumbremos a practicarlo con regularidad. Quinta acción, evitar los carcinógenos, esas sustancias que estaban en el medio ambiente que pueden aumentar nuestro riesgo de padecer cáncer. Mirad, hay un organismo que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, que podéis consultar todo, es www.iarc.fr, ¿vale? Pues este es un organismo de la OMS que se reúne todos los años en Lyon para evaluar la inocuidad de ciertas sustancias, ¿no? Evalúan si son potenciales carcinógenos o no lo son.
Esto empezó ante la avalancha de cáncer, cuando se empezó a pensar que el cáncer era una enfermedad medioambiental. De momento han analizado unas 1000 sustancias. De esas 1000 sustancias han determinado que todas, salvo una, son carcinógenas, pueden inducir nuestro riesgo de padecer cáncer. Son muchas, os invito a que entréis en la IAR o a que leáis el capítulo del libro en el que se habla de carcinógenos. Pero se han analizado 1000, pero estiman que hay entre 20.000 y 30.000 sustancias que estamos en contacto con ellas que pueden ser carcinógenas. El mundo está muy mal montado, porque la industria química diseña una sustancia y en vez de probar que es inocua y entonces ya utilizarla en humanos, lo que se hace es que se empieza a utilizar y cuando aparecen los casos de muerte o de cáncer es cuando la retiramos. Ejemplo, aquí tenemos el DDT, por ejemplo, lo conocéis todos, ¿verdad? Un insecticida que se utilizó de forma masiva hasta el año 86, bueno, en España se prohibió en el año 86, no sé en qué año se prohibiría en Colombia. Pero han pasado 30 años y todavía el DDT está en la tierra porque es un pesticida muy persistente. Se retira porque se ve que aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata y cáncer de mama, pero se estuvo utilizando de forma masiva 50 años. Pero aquí a Colombia creo que también llegó una colonia que se llamaba Cruz Verde. ¿Os suena? En España se utilizó en los años 60, aquí no sé. Bueno, pues esa colonia Cruz Verde la vendían como que era para que olieses bien, no tuvieses caspa ni te atacasen los mosquitos. ¿Sabéis lo que era? Era DDT que estábamos poniendo directamente en nuestra piel. Y todo lo que pongas en la piel pasa al torrente sanguíneo y puede causar cáncer. Otro ejemplo era, aquí no sé si se llegó a utilizar el ZZ para los piojos. Pues es un tratamiento para los piojos, para cuando hay piojos. Pero otro insecticida que aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno. ¿Por qué? Porque estas sustancias se comportan como disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es una sustancia que altera nuestras hormonas y hace que los estrógenos se vuelvan negativos sobre el seno y aparezca cáncer de seno. Bueno, pues tenemos insecticidas como el DDT, tenemos benzopirenos. Los benzopirenos son las sustancias que se crean cuando freímos algo y se nos quema, cuando hacemos un asado, algo a la barbacoa. Ese negro, ese color negruzco, aumenta nuestro riesgo de padecer cáncer, sobre todo cáncer de colon. Tenemos el bifenol A. El bifenol A está en los plásticos, en muchos plásticos. El bifenol A se diseñó en el año 36, un químico que se llamaba Watts, que fue premio Nobel de Química por descubrir el bifenol A. Porque el bifenol A hace que cuando se añade un plástico este sea más flexible, sobre todo se utilizaba mucho pues, en las tetinas, en los chupetes de los niños, en los mordedores, para que sean flexibles. Bien, año 36. En el año 2008 el gobierno de Canadá dice, mira, nos hemos dado cuenta que el bifenol A causa cáncer de mama y causa cáncer de próstata. Vamos a retirarlo porque nuestros niños están tomando todos los días una pequeña dosis de bifenol A través de las tetinas, de los chupetes. Y todos los días una pequeña dosis al final puede ser un veneno. Sobre todo porque cuando el bifenol A, cuando más se libera de los plásticos, es cuando pones un alimento caliente. ¿Y qué hacemos cuando preparamos un biberón? Ponemos agua caliente y echamos el polvito. Y los niños todos los días estaban tomando un poco de bifenol A. Cada vez cáncer de mama y cáncer de próstata en gente más joven. Bien, en el año 2008 Canadá decide retirarlo. No sé cuánto tardó Colombia, pero España, a pesar de saber que era carcinógeno, tardó 4 años en retirarlo. Pero solamente lo ha prohibido en los chupetes, en las tetinas, en material infantil, pero sigue estando permitido en la cocina. Todos los españoles siguen tomando todos los días un poquito de bifenol A través de los plásticos, pero también está en el recubrimiento de las latas de conserva. Es carcinógeno y se sigue permitiendo. ¿No os creáis indignación? A mí todas estas cosas me graban tanta indignación que por eso también es uno de los motivos de escribir el libro, ¿no? Bueno, pues como eso, un montón de sustancias, el teflón, los nitratos, que son aditivos que se añaden a los embutidos a la carne. En el libro tenéis muchos, en la IAR tenéis esas 1000 sustancias. Como aquí estáis muchos médicos, os voy a contar otro factor de riesgo para padecer cáncer, que es ser médico. Ser médico es un factor de riesgo para padecer cáncer, o ser enfermera, o ser bombero o policía. Porque trabajar a turno de noche aumenta el riesgo de padecer cáncer. ¿Y por qué pensaréis? ¿Por qué trabajar a turno de noche? Porque por no respetar la naturaleza. Durante el día nosotros sintetizamos una sustancia que se llama serotonina y por la noche una sustancia que se llama melatonina. A las 7 de la mañana empezamos a sintetizar la serotonina y a las 11 de la noche la melatonina. Eso sigue un ciclo, siempre hace así, se llama un ciclo circadiano, ¿vale? Cuando tú ese ciclo circadiano lo rompes,
porque te acuestas más tarde de las 11, porque no duermes por la noche, sobre todo que por la noche estás sometido a luz artificial, como puede pasar cuando estamos de guardia, cuando estamos en urgencias trabajando, no se sintetiza melatonina. Y la melatonina es muy importante en la prevención del cáncer y de muchas enfermedades. Las personas que trabajan a turno de noche tienen mayor riesgo de padecer cáncer, pero también suelen tener problemas de comportamiento, peor humor, ¿no? Suelen ser más irritables, más tendencia a la ansiedad, a la depresión, por no respetar la naturaleza. ¿Qué estábamos hablando del cáncer? Por no respetar ese contacto con la naturaleza, más químico, comida más química, más industrializada, más cáncer. Pues mirar, por eso ser médico o enfermera y hacer guardia es factor de riesgo de padecer cáncer. Yo antes de diagnosticarme la enfermedad tenía un contrato en el que hacía 48 horas seguidas de guardia. Eran 48 horas sin dormir. Pues ahí también tenemos otro factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Así que nada, que no hagáis más guardia. Bueno, sexta recomendación, come de forma saludable. ¿Pero qué es comer saludable? Es aumentar el consumo de fruta, de verdura, aumentar el consumo de fibra. La fibra está en las frutas, en los vegetales, en los cereales integrales, pero sobre todo en las legumbres. Es comer grasas sí, pero grasas saludables. El excesivo consumo de grasas saturadas animales se ha relacionado con más cáncer de colon, más cáncer de seno. Sin embargo, las grasas son muy importantes, pero grasas saludables, frutos secos, semillas, aceites vegetales de buena calidad, aceite de oliva virgen extra, aceite de lino y el aguacate es una grasa ideal. Reducir la carne, sobre todo carne roja, carne procesada, se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer de colon. Reducir los lácteos, sobre todo los lácteos grasos, a mayor consumo de lácteos grasos, más cáncer de colon, más cáncer de seno. Siempre los lácteos que consumáis que sean, ¿aquí se llaman descremados o desnatados? Descremados. Evitar los alimentos procesados, refinados y azucarados. Evitar fritos, barbacoas, salazones y ahumados. Y ya el resto de recomendaciones tienen más que ver con pruebas de screening, ¿no? Hacerse la citología, mamografía. Pero mirad, ya desde hace 30 años está demostrado esa relación del cáncer con el medio ambiente. Y cada vez lo leemos más en prensa, ¿no? Yo creo que cada vez somos más conscientes o leemos más sobre que el cáncer tiene que ver con la alimentación y los estilos de vida, pero aún no nos hemos concienciado, todavía no hemos dado ese cambio en nuestro día a día. Y hablamos de prevención, pero ¿qué pasa cuando estamos enfermos, una vez que hemos contraído el cáncer? Ya está demostrado que el cáncer se puede prevenir en 1 de cada 3 casos con la alimentación. También se ha demostrado que previene la recidiva. La recidiva es que una vez que tiene el cáncer, que éste vuelva. Se ha visto que las personas que tras un cáncer pierden peso, hacen ejercicio, comen saludable y tienen una actitud positiva, viven más, tienen mayor calidad de vida, tienen menos metástasis que aquellas personas que tras la enfermedad están obesas, no hacen ejercicio, comen mal y sobre todo son víctimas del miedo, de la ira o de la depresión. ¿Y qué pasa durante la enfermedad? ¿La alimentación puede influir en el desarrollo de la enfermedad? Pues bien, a día de hoy es difícil demostrar eso, saber el efecto real de la alimentación una vez que tenemos la enfermedad, porque tal y como está concebida la medicina, la única forma que yo tendría de saber si la alimentación tiene que ver en la evolución una vez que hemos contraído el cáncer sería coger a 2 personas con el mismo cáncer y a una decirle tú te das quimioterapia, tú haz alimentación saludable y ver la evolución. A día de hoy eso es difícil, ¿no? Poca gente se prestaría a decir yo me voy a dar quimio y yo solamente como saludable, ¿no? Es la única forma que yo tendría de ver cuál es el efecto de la alimentación, pero es de lógica pensar que si previene el cáncer y previene la recidiva, siempre va a ser positivo durante el desarrollo de la enfermedad. Si puede evitar que esta aparezca o que vuelva a aparecer, evidentemente siempre va a ser positiva. Hay pocos casos de gente que haya decidido y que se hayan documentado a nivel científico de gente que haya decidido no hacer quimioterapia, hacer solamente alimentación y terapias complementarias. Yo os cuento y tenéis el enlace a esos estudios de gente que ha decidido solamente hacer quimioterapia con los resultados. Y deciros que os invito a que lo leáis porque son muy pocos casos, pero han tenido bastante buenos resultados. Esto no quiere decir que nadie vaya a dejar ningún tratamiento, ni mucho menos. Para mí ya veréis que lo ideal sería combinarlo todo, combinar alimentación, estilos de vida, todas aquellas terapias naturales y la oncología médica, que es la que a día de hoy se ha demostrado que es eficaz, ¿no?
Pero, como os decía, el papel de la alimentación durante el cáncer no lo sabemos, pero lo que sí se ha visto es que cuando a un paciente oncológico, a uno se le da quimioterapia y a otro se le dice, bueno, vamos a tratarte con, aparte de tu quimio, curcumina, la curcumina está en la cúrcuma, o resveratrol, o esas sustancias son nutrientes ideales que hay en los alimentos, pues estos pacientes tienen mayor calidad de vida, menos efectos secundarios y mayor supervivencia. Es decir, que es un complemento ideal y que nunca nos deberíamos de olvidar de él, que todos los pacientes se les debería de hablar de alimentación, que no vale eso de decir come lo que quiera, porque ¿sabéis lo que yo pensé de verdad? Cuando yo leía todo esto, después de mi enfermedad, y mi oncólogo me decía que comiese lo que quisiese, sentí pena de pensar, me están diciendo que coma lo que quiera porque como tengo metástasis y me voy a morir, pues da igual, pobrecita, que coma lo que quiera, que como de todos modos se va a morir. Y eso me daba rabia y por eso fue también una de las cosas de escribir el libro, porque hay tanto aval científico de que nos puede ayudar que no deberíamos de decir come lo que quieras, sino come saludable porque va a ser positivo para ti. No podemos crear falsas esperanzas y decirle a alguien te vas a curar, pero siempre va a ser positivo. Y en el cáncer, todo lo que sea positivo, todo suma en favor del paciente. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pero todos los cánceres tienen que ver con la alimentación, deciros que no, que hay cánceres más relacionados con la alimentación y otros menos. Cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de seno, endometrio, estómago, vejiga, páncreas, pulmón y esófago son los más relacionados con la alimentación. Hay otros como linfoma o leucemia, sarcoma, que tienen menos que ver con la alimentación. Pero mira, próstata, colon, mama, son precisamente los cánceres más frecuentes, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo más desarrollado, ¿vale? Pues bueno, seguimos. Antes de ver esos alimentos vamos a ver qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿no? Depende de muchos factores, como hemos visto, alimentación, tabaco, obesidad. Y a mí me gusta pensar para explicarlo que el cáncer es como una lotería, ¿no? Le puede tocar a cualquiera la rifa, pero como todo, como cualquier rifa, cuanto más papeletas llevéis para la rifa, más posibilidades tenemos que nos toque. Si fumamos, si bebemos, si estamos obesos, si no hacemos ejercicio, más posibilidades tenemos de que nos toque. Si estamos delgados, si hacemos ejercicio, si estamos positivos, menos posibilidades. Pero todos me diréis, pues yo conozco a tal persona que estaba delgadita, que comía bien, que hacía ejercicio y tuvo cáncer, ¿no? Ahí luego están los genes, ¿no? La susceptibilidad genética de cada uno. Hay gente que fuma toda su vida y no le pasa nada, y hay gente que solamente fuma 2 años y desarrolla cáncer de pulmón. Los genes decía que también se pueden influir por la alimentación. Entonces, bueno, enfermedad multifactorial que comienza por una célula que cambia su material genético, cambia su ADN y que va creciendo de forma descontrolada, de forma disarmónica con el resto de células. Es un proceso progresivo hasta que aparece el carcinoma in situ y que si sigue creciendo hace un cáncer invasivo que hace metástasis y que por desgracia cuando hay metástasis pues muchos pacientes mueren. Pero es un proceso progresivo, tarda muchos años, no es un proceso instantáneo. Yo no me levanto un día por la mañana y tengo cáncer de ovario con metástasis, es un proceso que necesita muchos años. Es un proceso que se iniciará, que todos iniciaremos varias veces a lo largo de nuestra vida, todos vamos a tener células mutadas, células que han cambiado su material genético. Pero no todos vamos a tener cáncer ni varias veces, porque nuestro cuerpo será capaz de eliminar esas células y mediante el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune es como nuestro ejército que cuando detecta que algo falla, pues se carga esa célula literalmente y la elimina. Entonces por eso todos somos potenciales enfermos de cáncer, pero no todos desarrollaremos cáncer. Pero además, a través de la alimentación podemos influir en este proceso porque hay determinadas sustancias en los alimentos que pueden bloquear la carcinogénesis. La carcinogénesis es el proceso de cáncer, que en estadios iniciales pueden hacer que este proceso sea reversible. Son el resveratrol que hablaba de la uva, la curcumina de la cúrcuma, la quercetina de la cebolla y de la manzana. Son sustancias que se llaman fitoquímicos, que hasta hace poco se pensaba que eran algo inútil que tenían los alimentos vegetales y que hoy se ha visto que son potenciales en medicina. Fitoquímicos son químicos que están en las plantas que actúan como medicina y que podemos tomar 3 veces al día a lo largo de toda nuestra vida. Y hoy en día la oncología está mirando mucho hacia esos fitoquímicos para desarrollar nuevos fármacos. Por ejemplo, hay un fármaco que se llama Yondelis, que se utiliza en cáncer de ovario y que se extrae a raíz de una alga. Las algas veremos que son muy importantes en la prevención del cáncer, o sea que la medicina está mirando mucho a esos fármacos. La curcumina de la cúrcuma se está estudiando cómo sintetizarla en forma de medicamento para utilizarlo en los pacientes oncológicos.
Pues bueno, ya sabemos qué es el cáncer. A mí siempre me gusta explicarlo como un ejemplo. La teoría de por qué se produce el cáncer está cambiando mucho. En los años 60 se hablaba de la teoría de las mutaciones somáticas, ¿no? Se pensaba que el cáncer se producía porque una célula tenía un cierto número de mutaciones y a partir de ahí se desarrollaba cáncer sí o sí, sin tener que ver nada de lo que tú comías o de lo que tú hacías. Esa teoría está quedando en desuso porque se está viendo que eso no es así, que no es solamente una cuestión de mutaciones somáticas, se habla que es una cuestión de terreno, de entorno. Entonces vamos a pensar en ese entorno pensando en una semilla. Mirad, esa célula que ha empezado el proceso tumoral es una semilla de una mala hierba que yo planto en el jardín, ese jardín en mi cuerpo. Si esa semilla recibe luz, agua y abono, ¿qué pasa? Pues que crece, invade todo el jardín, ¿no? Haría metástasis y acabaría con la vida del paciente. Pero si esa semilla no recibe luz, agua ni abono, no puede crecer y entonces, aunque se inicie el proceso tumoral, no puede dar la cara. Y eso es lo que se está viendo hoy en día en oncología, que influye mucho el terreno en el que crece esa semillita, ese tumor. Cuando hay una inflamación crónica en un tejido, hay más riesgo de padecer cáncer. Esto lo descubrió un médico en 1880 llamado Virchow, que vio que en las cicatrices, en las heridas que no cicatrizaban bien, aparecía más cáncer, porque había inflamación crónica. Os he hablado antes que cuando había inflamación crónica por un virus, aparecía más cáncer, ¿no? Pues cuando hay una inflamación crónica en un tejido, hay más riesgo de desarrollar cáncer. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen una inflamación crónica en su intestino, tienen más riesgo de cáncer de colon. En esas cicatrices que no curan o esas personas que se les ha puesto una prótesis y hay una inflamación crónica, tienen más riesgo de padecer cáncer en la zona de la prótesis. Pues bien, la inflamación sería ese terreno que favorece el cáncer y se ha visto que las personas que toman aspirina de forma crónica, porque sea prevención de infarto o por dolor, tienen menos cáncer que aquellas personas que no toman aspirina. La aspirina es un antiinflamatorio, quita inflamación alrededor del tumor. Entonces ahora podemos pensar, pues vámonos todos a la farmacia por aspirina. No, lo que tenemos que hacer es eliminar la inflamación. A través de la alimentación creamos inflamación y hay alimentos que quitan inflamación. Yo lo llamo los alimentos aspirina. ¿Qué crea inflamación? Crea inflamación la grasa, el exceso de carne, el exceso de azúcar. ¿Qué es antiinflamatorio? Las especias, en especial la cúrcuma, la fruta, los vegetales, las semillas y los frutos secos. Pues bien, en vez de tomar aspirina, vamos a tomar alimentos antiinflamatorios y vamos a quitar inflamación. Después, en oncología se está utilizando mucho los fármacos antiangiogénicos, ¿vale? Son fármacos que lo que intentan es que, mirad, en esta imagen, el cáncer lo que hace para poder crecer más rápido y suministrar, recibir alimentos, es que crea vasos a su alrededor, hace que actúa como, fabrica un factor que se llaman factores angiogénicos, ¿vale? Que yo siempre lo explico como sería como un polvo pica pica, un polvo que atrae a los vasos de alrededor para que trabajen para él, ¿no? Entonces, todos los vasos alrededor del tumor trabajan para él para que él se pueda alimentar y a través de esos vasos además hace metástasis e invade. Por eso los pacientes oncológicos, sobre todo en estadios avanzados, tienen muy mala circulación. Bueno, pues en oncología se está viendo que si yo consiguiese un fármaco que eliminase esos vasos, el tumor no recibiría alimento, ¿no? Se llaman los fármacos antiangiogénicos, un ejemplo es el Avastin. Bien, pues si yo le quito Avastin, ¿aquí se utiliza el Avastin? Sí, ¿no? Cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Vale, pues si yo le quito esos vasos al tumor, no recibe agua, sería el agua que le echo a la plantita. Pues bien, deciros que ese efecto antiangiogénico está en muchos alimentos, el té verde, los frutos rojos, la cúrcuma y la seta. Es decir, nosotros podemos hacer el complemento ideal a la oncología está cambiando mucho, ya no solo la quimioterapia, no es la cirugía, sino que hay tratamiento antiangiogénico, se está utilizando los fármacos antiinflamatorios, la terapia hormonal, los anticuerpos monoclonales. El estimular el sistema inmune. Se está viendo que potenciar el efecto de nuestra barrera natural, de nuestro sistema inmune, es muy importante en la prevención del cáncer. Y es uno de los efectos secundarios que tiene la quimio, que deprime el sistema inmune, que es nuestra principal defensa frente al cáncer. Entonces, si estoy sometiéndome a quimio, vamos a buscar esos alimentos que estimulen al sistema inmune, porque entonces vamos a tolerar mejor la quimio, va a ser posible completar el tratamiento. El mejor estimulante del sistema inmune son las setas, ¿vale? Pues quedaos con esa idea, ese terreno pro cáncer, esa teoría de la oncología que está cambiando. Y bueno, de verdad, ¿alguien se ha demostrado eso que hablábamos? ¿Ha hecho algún ensayo clínico
o sea, algún ensayo en el que dijéramos, vamos a ver si de verdad comer de una forma u otra influye en tener cáncer. Pues sí, en Europa se ha hecho, y es el estudio EPIC, es el estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición. Otra vez la Organización Mundial de la Salud pensó, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto cáncer? Pues en los años 90 decide poner en marcha un estudio para ver si de verdad influía la alimentación en el cáncer o no, y si influía, poner en marcha estrategias para prevenir el cáncer. Pues ese estudio se puso en marcha en los años 90, participa en 10 países europeos del norte, sur y centro de Europa, y participan 500.000 de europeos. Podéis entrar en el estudio EPIC, es de acceso libre, y este sí está en español, ¿vale? Ahí tenéis la página. Y lo que pensaron, vamos a coger a 500.000 de europeos que estén sanos y vamos a seguirlo a lo largo de su vida. Vamos a ver qué comen, qué recetas tradicionales comen, y también le hacen determinadas analíticas de sangre. Y esos europeos se siguen. Cuando uno de esos europeos desarrolla cáncer, sale del estudio, pero se le sigue hasta el resto de su vida. Es la forma que tengo de demostrar qué comen las personas que están sanas y las personas enfermas. Qué comen, por ejemplo, los varones de 60 años que están sanos o los varones de 60 años que hacen cáncer de próstata o cáncer de colon. Y además, esas personas que desarrollan cáncer, las que sobreviven al cáncer, qué comen y qué comen las que mueren. Es la única forma, ¿no? O sea, que tengo de demostrar si la alimentación influye en el cáncer o no. No, este es solo europeo. Este es un estudio solo a nivel europeo. Y bueno, pues el estudio EPI nace con el objetivo de mejorar el conocimiento científico sobre cáncer y alimentación y aportar bases científicas si encontraban alguna relación para prevenir la enfermedad. Casi nadie conoce este estudio y deciros que está dando resultados, o sea, nos está hablando de la importancia de la alimentación. El presidente de la IARC, que es el que coordina este estudio, es el Dr. Wild, que hace poco, hace un mes o así, estuvo en España dando una conferencia y hablaba de que la mitad de los cánceres se podrían prevenir, y estaba el gobierno europeo, a todos los gobiernos, a que instauraran medidas políticas duras como la ley antitabaco para prevenir la enfermedad. Pues veréis, una persona tan importante que lleva 30 años investigando sobre cáncer y alimentación, en España no tuvo ninguna repercusión, nadie se enteró que el Dr. Watt estuvo en España. Sin embargo, no sé si pasa aquí igual en Colombia. Si la famosa de turno se lía con tal torero, con tal cantante, todo el mundo se entera, ¿que sí? Sin embargo, si Shakira, por ejemplo, y Piqué, si Shakira y Piqué hacen algo, todo el mundo sabe dónde están Shakira y Piqué. Sin embargo, si la persona que más sabe de cáncer y alimentación en el mundo visita un país, nadie se entera. Una pena, porque la salud es mucho más importante que lo que hagan Shakira y Piqué, ¿a que sí? Pues así nos va. Bueno, pues ¿qué dice el estudio EPI sobre cáncer y alimentación? Bueno, dice el estudio EPI, lo primero que ha llegado, ve esa estadística y ve que el sur de Europa tiene menos cáncer que el norte de Europa o el centro de Europa, como os enseñaba antes. Y nos dice que el riesgo de padecer cáncer de cualquier tipo disminuye aumentando la ingesta de fruta y de verdura, que por cada 200 gramos de fruta y verdura que ingiramos al día, el riesgo de padecer cáncer disminuye en un 3% de cualquier tipo, sea linfoma, colon o mama. Pero luego analiza cáncer en concreto. Cáncer de colon. Dice que el 66-75% de los cánceres de colon se podrían prevenir con la alimentación, que una dieta rica en carne, rica en grasa y pobre en fruta, en vegetales, aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon. Sin embargo, si aumentamos el consumo de vegetales, fruta y pescado, disminuye el riesgo. También el ejercicio y el alcohol se relacionan con el cáncer de colon. Mirad, 75% de los cánceres de colon se pueden prevenir, en nuestras manos está. Cáncer de pulmón. El tabaco, principal factor de riesgo, pero también la alimentación tiene mucho que ver con el tabaco, o con el pulmón, perdón. Por cada 100 gramos de fruta, de verdura que consumamos, el riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye en un 12%, sobre todo los fumadores. Si no podemos dejar de fumar, al menos comamos mucha fruta y verdura para neutralizar el efecto negativo del tabaco. Mirad, el tabaco contiene benzopirenos, contiene cianuro, contiene muchas sustancias tóxicas, y en la verdura, en la fruta, hay antioxidantes que neutralizan esos radicales libres, por eso se evita o se disminuye el efecto negativo del tabaco sobre el pulmón. ¿Vale? Cáncer de mama. Cáncer de mama se relaciona con dieta rica en azúcar, alimentos refinados, grasa y proteínas animales. Sin embargo, cuanto más grasa saturada, cuanto más grasa animal, ya sea carne, ya sea lácteo entero, ya sea mantequilla, ya sea nata, ya sea pues manteca,
más riesgo de padecer cáncer de mama. Cuanto menos fibra tomemos, más riesgo de padecer cáncer de mama. La fibra está en la fruta, en la verdura, en los frijoles. Y si comemos mucha carne, por ejemplo, tiene 0% fibra, pues más riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Y qué sería lo ideal? ¿Cuál es esa dieta ideal? ¿Qué es la dieta que siguen esas personas que no padecen cáncer? Respecto a la que siguen las personas que padecen cáncer, hablamos de Europa, ¿vale? Pues esa dieta ideal sería una dieta en la que el aceite de oliva virgen extra es la principal grasa para cocinar. Es una dieta en la que se utilizan muchos alimentos vegetales, fruta, verdura, legumbres, frutos secos, en la que se utiliza pan, pasta y arroz, pero pan, pasta y arroz integral, no refinado. Sería una dieta con pocos alimentos procesados, donde la alimentación se prepara en casa, la comida es fresca y natural, hecha en casa. Donde se consume poca carne roja, poca carne procesada. Donde se consume mucho pescado y huevos sí, pero huevos con moderación, no se abusa de ellos. Es una dieta en la que se le da prioridad a los guisos, a los platos hechos en casa, donde se consume mucha fruta y muy poco azúcar, muy poco dulce. Sería una dieta en la que el agua es la bebida principal junto al vino tinto. El resto de bebidas se consumen muy poco. Y bueno, pues mirad, aquí esta es la tabla que da el estudio EPI si queremos prevenir el cáncer y la mayoría de las enfermedades. Igual, podéis descargarosla, acceso gratuito. Mirad, vamos a analizarla. Esto no tiene que ver nada con la pirámide nutricional que yo estudié en la facultad. En la base de la pirámide, actividad física diaria, todos los días practicar algo de ejercicio, dormir bien, descanso adecuado. Y esto, ¿qué están haciendo estas personas? Socializando, convivir, vivir la vida en comunidad, no vivir aislados, sino compartir con los demás. En España se hace una cosa que es muy bonita, que es ir de tapa. ¿Sabéis lo que es ir de tapa? Cuando sales de trabajar te vas a tomar unas copitas de vino con los amigos, comparten, ¿no? Compartir con los demás, vivir más en sociedad, porque el apoyo emocional es muy importante en la prevención de muchas enfermedades. Vegetales, aquí tenemos alcachofa, acelga, lechuga, cereales sí, pero cereales integrales. Y en el centro, el aceite de oliva virgen extra de mi tierra. El aceite de oliva virgen extra veremos que es muy importante también en el cáncer. Seguimos, ¿qué más? Frutos secos, aceitunas, cebolla, ajo, todo lo que sean hortalizas. Seguimos, aquí tenemos lácteos, pero veis que no está la leche, yogur y queso. La leche la dejan un poco más aislada. Dentro de todos los lácteos el ideal sería el yogur, ¿vale? Porque tiene probióticos que hacen que el intestino funcione mejor. Y como os decía, lácteos descremados, ¿vale? Seguimos subiendo, pescado, entre 2 y 4 veces por semana, pescado, huevos, legumbres, pollo o pavo y ya, como de vez en cuando, carne roja, la patata, sobre todo patatas fritas y el embutido. Y ya, como muy excepcional, los dulces. Y como consumición, pues, si queremos, de forma opcional, ese vino, ¿vale? Poco tiene que ver los que habéis estudiado medicina, ¿verdad?, con la pirámide nutricional que estudiamos en las facultades. Y bueno, no quería olvidarme de esa cocina india, ¿eh? Todo es amarillo. La cocina india es muy rica en especias, pues se utiliza mucho la canela, el clavo, el cilantro, el anís estrellado, el comino, el fenogreco, la cúrcuma, el jengibre. Por eso acostumbraros a incorporarlo en vuestra cocina. Y este es un resumen de los alimentos anticáncer. Fijaos, mucho color, ¿verdad? Cuanto más color, olor y sabor tenga vuestra dieta, más fitoquímicos. Los fitoquímicos son los responsables del color, olor y sabor de los alimentos. Los fitoquímicos son esas sustancias que podían bloquear el proceso tumoral. Entonces, yo siempre digo que esta es la dieta del arco iris. Cuanto más color tenga vuestra alimentación, mejor. Tenemos algas, setas, cítricos, manzana, frutos rojos, granada, jengibre, semillas de linaza, orégano, perejil, cúrcuma, vino tinto, uva negra, cebolla, ajo, tomate, el durazno, las cereales integrales, legumbres, frutos secos, el chocolate. La familia de las crucíferas, muy importante en prevención de cáncer de mama. La col, el brócoli, la col de Bruselas, la coliflor, el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas, el kéfir o el yogur y el té verde. Esa sería esa dieta rica en fitoquímicos. Y aquí vuestras frutas tropicales, algo que no tenemos en España, ¿vale? Mangostán, granadilla, guayaba, aguacate, mango, papaya, guanaba y piña. Abusar de eso todo lo que pueda. Yo desde que he llegado a Colombia llevo aquí 7 días y mi dieta básicamente es esto porque sé que cuando vuelva a España no vuelvo a verlo. Seguir esa dieta local tradicional.
Aquí tenéis esas buenas frutas tropicales, pero estoy viendo que abusáis mucho de las carnes, se consume demasiada carne. Tengo una inquietud con respecto al aloe vera. Sí, el aloe vera. ¿Hay estudios? El aloe vera, bueno, ya que me lo preguntáis, en la última reunión de la IAR, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dicen que el extracto puro de aloe vera puede ser cancerígeno. Sí. El extracto puro. Cuando es el extracto filtrado, no, pero el extracto puro de aloe vera puede ser cancerígeno. O sea, los cristales que no Ah, ¿es puro? es puro, purísimo. Pues no lo consumáis. ¿Qué? Los cristales de sal. Es que como eso en España no lo consumimos, yo no sé cómo son, no lo he visto. ¿Es puro? La misma planta, de la misma. Pues no se debería de consumir la misma. Según la IAR, lo podéis revisar, es del 2013, dicen que el extracto puro de aloe vera. Quería hablar de aceite de oliva virgen extra por la importancia, porque he visto que aquí se consumen muchos aceites refinados, muchos aceites de semilla, girasol, soya, canola, y deciros que no sería recomendable que utilizaseis esos aceites. A mí me llenó de satisfacción ver este aceite aquí, el aceite de mi tierra, aceite de la Sierra de Cazorla. Yo vivo además, ahora que no vivo en Granada, vivo en mitad de un olivar, y vivo en la Sierra de Cazorla, entonces que haya llegado el aceite de mi tierra aquí es maravilloso. Bueno, el aceite de oliva virgen extra, solo el virgen extra, porque si no, si es solo aceite de oliva, también es refinado como el de semilla. Tiene ácido oleico, tiene fenoles, secoiroides, lignanos, fitoquímicos, al fin y al cabo, importantes en la prevención del cáncer. Y es una de las causas por la que la cuenca mediterránea tiene menos cáncer, porque Italia, Francia y España solo utilizan aceite de oliva virgen extra. Frente a otros países que utilizan mantequilla, margarina o aceite de girasol, aceite de soya para cocinar, hay menos cáncer. Sobre todo se ha relacionado con la prevención de cáncer de mama, próstata, colon e intestino. El aceite de oliva disminuye la carcinogénesis, sin embargo los aceites refinados de girasol la aceleran. El aceite de pescado, consumir pescado azul, también ayuda a disminuir la carcinogénesis, pero no tanto como consumir aceite de oliva virgen extra. El consumir carne grasa, hablábamos que puede estimular el desarrollo tumoral, pero no tanto como consumir aceite de girasol. ¿Por qué los aceites refinados aumentan el riesgo de padecer cáncer? Porque son muy inflamatorios, producen mucha inflamación, ya habéis quedado inflamación, cáncer. Además son aceites muy manipulados, son refinados, ricos en grasas trans, esas grasas que son muy tóxicas, y además durante el proceso de refinado se generan sustancias como los benzopirenos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son carcinógenos. Entonces, si podéis evitarlo, ¿vale? ¿Y qué se ha visto a nivel científico sobre aceite de oliva y genes? Y cáncer. Igual que os voy a hablar de aceite de oliva, en el libro tenéis sobre todos esos alimentos, tenéis un montón de estudios, pero hablo de aceite de oliva porque he visto que es un problema que tenéis aquí con el consumo de aceite refinado. Bueno, pues el aceite de oliva contiene, lo que hablamos, ácido oleico, que también está presente en los aguacates, ¿vale? Por eso es muy importante tomar mucho aguacate. Aquí, aunque lo bueno es que tenéis mucho aguacate, ¿no? Y podéis abusar también de él. Bueno, pues el aceite de oliva contiene ácido oleico, que disminuye los niveles de un oncogen, que es el HER2 positivo. El cáncer de mama, cuando expresa este oncogen, el HER2 positivo, indica agresividad, ¿no? Y uno de cada 5 cánceres de mama son HER2 positivos. Pues bien, el ácido oleico hace que ese oncogen se exprese menos, disminuye la expresión de ese oncogen y puede ayudar. También se ha visto que el ácido oleico aumenta la eficacia del trastuzumab, que es el Herceptin, que es un fármaco que no es una quimioterapia, es un fármaco con anticuerpos monoclonales, y que el aceite de oliva virgen extra puede aumentar la eficacia de este fármaco. Y también se ha visto que el ácido oleico aumenta el efecto de otro fármaco, que es el Taxel, que es el Taxol o el Taxotere, que se utiliza en ovario y en mama, eso, que no me salía. Pues veis, yo siempre digo que el oncólogo, sobre todo en España, debería de darle al paciente, además de la quimio, la botellita de aceite de oliva virgen extra. ¿Verdad? Vamos a hablar con los españoles para que os regalen a todos una botellita. Pero igual que hablo de aceite de oliva, podríamos hablar de todo. O sea, podemos hablar de todos esos alimentos que se ha utilizado, que se ha visto en prevención, pero que también se ha visto que pueden ser útiles durante el tratamiento, ¿vale? ¿Y qué aceite elegimos? Siempre que si vais a comprar aceite de oliva, que ponga virgen extra, si no, no lo compréis, porque el aceite de oliva a secas es aceite refinado también. Que mejor que venga siempre en cristal oscuro o en lata.
porque todo lo que venga en plástico, acordáis, bifenol A, tenedlo en cuenta para todo. Si compráis una conserva, siempre en cristal frente al plástico. Y consumirlo crudo, porque si un aceite de oliva virgen extra, ecológico, estupendísimo, lo freís, pues ya te estás cargando todo, y además cuando freímos se quedan benzopirenos. Entonces mejor en crudo, para aliñar ensalada, o si hacéis una crema de verdura, al final cuando vaya a batirla, le añadís el aceite de oliva en crudo. Los estudios dicen que lo ideal son 60 gramos al día para adultos, que son el equivalente a 4 cucharaditas al día, y 40 a 45 gramos para los niños o personas muy delgadas. Además ayuda en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Los países que utilizan la mantequilla, la margarina para cocinar, no solo tienen más cáncer, sino que también tienen más enfermedades cardíacas. Y la cuenca mediterránea tiene mucho menos enfermedades cardíacas que el norte de Europa, por ejemplo. Veis que defiendo bien mi tierra, ¿eh? Bueno, pues esos son los alimentos a añadir, y ahora muy importante que evitéis los refinados, esa pasta blanca, ese pan blanco del que hablábamos, porque cuando tú refinas un alimento le estás quitando los nutrientes. Mirad, esta es la diferencia entre una harina integral y una harina blanca. Menos fibra, menos hierro, menos selenio, menos zinc, menos ácido fólico, menos vitaminas y menos polifenoles. Los polifenoles son esos fitoquímicos de los que hablábamos. Entonces siempre integral. ¿Y qué alimentación decimos que no? Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Hamburguesas, perritos, patatas, todas esas chucherías, toda esa bebida azucarada. Los jugos, tened mucho cuidado. Hablaba de los jugos, que aquí se toman muchos jugos, pero casi todos son azucarados. Llevan muchísimo azúcar. Hasta 10 cucharadas de azúcar puede haber en un jugo. Mirad la cantidad de azúcar que tienen. A mayor consumo de azúcar, mayor riesgo de padecer cáncer. ¿Pero por qué? Cuando tú consumes un alimento con mucho azúcar o un alimento que sube los niveles de azúcar en sangre, se produce lo que se llama hiperglucemia, ¿no? Y el cuerpo sabe que eso es dañino, entonces pone en marcha el páncreas segrega insulina para coger ese azúcar y lo mete en las células, sobre todo adiposas, ¿no? Y hace que engordemos los michelines. Pero junto a la insulina se produce una hormona que se llama factor de crecimiento similar a insulina, que lo que hace es que si ya tenemos esa semillita de la que hablábamos antes plantada, hace que crezca más rápido. Por eso las personas diabéticas tienen mucho más riesgo de padecer cáncer que las personas no diabéticas. Son personas que tienen los niveles de glucemia siempre elevados, producen más insulina, producen más todavía el factor de crecimiento similar a insulina. Lo que se está probando ahora en oncología es a un paciente diabético, a un paciente oncológico no diabético, darle una pequeña dosis de metformina. La metformina es un fármaco, un antidiabético oral muy eficaz, con pocos efectos secundarios, que ayuda a regular los niveles de glucemia. Entonces se ha visto que dar 250 miligramos de metformina, que es una pequeña cantidad, porque la pastilla es de 850, darle esa pequeña cantidad hace que el paciente viva más tiempo y tenga menos metástasis. Simplemente estamos haciendo regular los niveles de glucemia en sangre. Entonces, otra vez más, en vez de irnos a tomar todos metformina, vamos a consumir aquellos alimentos que regulan el azúcar en sangre y vamos a evitar los que hacen que se produzcan picos de glucemia, pues el exceso de azúcar, toda esa de comida procesada, esos jugos, esos refrescos, y vamos a consumir pues más vegetales, más legumbres, más fruta, en general toda esa alimentación anticáncer, ¿vale? Y bueno, también deciros que es importante que comemos, que nosotros decidimos si fruta o esa comida envasada, pero también cómo lo cocinamos y dónde lo cocinamos. Es mucho mejor la alimentación cruda, al vapor y el hervido a baja temperatura, porque si no los fitoquímicos se pierden. El alimento crudo, como lo ofrece la naturaleza, tiene más fitoquímicos, más vitaminas. El crudo es comer la fruta fresca, las ensaladas, los jugos hechos en casa, los batidos. Y decimos que no a la barbacoa, a los fritos, al hervido a alta temperatura, al horneado a alta temperatura. Y bueno, que como utensilios de cocina lo mejor es el acero inoxidable y el vidrio, y que olvidéis sobre todo de los plásticos y del teflón, ¿vale? Y para terminar, deciros que no solamente es importante los alimentos, también el tema de la cosmética. En el libro tenéis un capítulo sobre cosméticos, porque todo lo que ponemos en la piel va al torrente sanguíneo. Y en muchos cosméticos hay parabenes, hay talatos. Y esos parabenes y los filtros químicos que están en los bloqueadores solares se comportan como disruptores endocrinos, mayor riesgo de cáncer de mama. Y mirad, esto es un anuncio de Estados Unidos, pero creo que es muy revelador, ¿no? Dice, sexy para ella, pero para el bebé puede ser un veneno, porque todo lo que la mamá coma, todo lo que ponga en su piel va al bebé. Parabenes, talatos, sobre todo los perfumes de talatos, aumentan el riesgo de padecer cáncer nosotros, pero no solo el nuestro, sino también el de nuestros bebés cuando sean adultos, malformaciones, sobre todo genitourinarias,
problemas de infertilidad en la edad adulta. O sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que comemos y de todo lo que ponemos en nuestra piel y todos los utensilios que utilizamos en nuestra cocina. Que siempre buscar cosmética natural, sin parabenes, sin talatos y sin derivados del petróleo. Y por eso como alimentación. Y para terminar, yo siempre hago mi reivindicación. Yo soy médico, como os decía, además yo soy médico en el Sistema Nacional de Salud Español, o sea, un médico convencional. Pero mi visión, claro, gracias al cáncer, mi visión de la enfermedad ha cambiado y la visión de la medicina. Y siempre reivindico que la oncología tiene que cambiar, hacer una oncología integrativa, ¿no? ¿Qué es la oncología integrativa? Es aquella que combina la medicina convencional con aquellas técnicas que se haya demostrado que tengan una base científica, que pueden ser beneficiosas. Os decía antes, todo lo que sea positivo, todo suma en esta enfermedad. Entonces, es aquella medicina que aporta al paciente una atención y un tratamiento más completo. No es solo, ven, date la quimio, vuelve a casa y te veo la semana que viene. No, es ir a abordar al paciente de manera integral. Es su tratamiento convencional, es su alimentación, son sus emociones. Entonces, ¿qué beneficios nos aporta? Pues un soporte para el control sintomático, un mayor control de los efectos secundarios de la quimio, mayor calidad de vida, mayor bienestar psicológico, mejor calidad de vida y contribuye a la salud global del paciente. Y el objetivo de la oncología integrativa es servir como atención integral al paciente oncológico, tanto en la dimensión física como en la dimensión emocional. Porque veréis, la mayoría de los pacientes con cáncer recurren a la medicina alternativa, del 40 al 80%. Sin embargo, muchos oncólogos no saben que sus pacientes recurren a la medicina alternativa. ¿Por qué? Por varios motivos. Unas veces por miedo, porque tienen miedo que el oncólogo les regañe o que les diga qué tontería estás haciendo, esto no va a servir para nada. Otras veces porque piensan que no es la persona adecuada para hablar de este tema y otras veces porque si no me preguntan, yo no cuento. A mí me pasaba un poco, yo no le decía nada a mi oncólogo porque decía, bueno, la primera vez le dije y me dijo que hiciera lo que quisiera, que de poco me iba a servir. Entonces dije, pues ya para que le voy a contar nada más, ¿no? Y creo que eso no debe ser así. Tiene que haber una comunicación muy fluida entre el médico y el paciente. Yo he tenido la visión del médico que está en las dos orillas, ¿no? El médico que ha sido paciente y que ha sentido que no podía hablar con su oncólogo. Es muy triste que yo como médico no pudiera hablar con mi propio oncólogo, que se supone que es mi colega, que tuviera miedo de hablar con él de todo esto que yo estaba haciendo. Pues mira, del 40 al 80% de los pacientes oncológicos recurren a la medicina complementaria, ya sea dieta, suplementos, vitaminas, masaje, hierba, acupuntura, yoga. Entonces yo reivindico que tanto los médicos generales como los oncólogos tenemos que tener más formación, que tenemos que abrir nuestra mente y ver que cada día los pacientes nos preguntan, que cada día los pacientes quieren implicarse más en su enfermedad, tomar la rienda de su salud y empoderarse, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. La medicina cambia muy lentamente y todavía estudiamos en un paradigma muy antiguo de la medicina donde lo principal es la enfermedad y no, lo principal debería ser la salud y mantener la salud. Por eso la medicina avanza tan lentamente. Entonces lo ideal sería la oncología integrativa, vamos a integrarlo todo. ¿Qué terapias se incluyen en la oncología integrativa? Pues intervenciones cuerpo-mente, meditación, yoga, pensamiento positivo, visualización, manipulaciones como masajes de los pies, técnicas energéticas, qigong, tai chi, alimentación, terapia de grupo, muy importante la terapia de grupo, tanto con el paciente enfermo como con sus familiares, y terapias emocionales de apoyo emocional, ¿no? Yo en el libro os cuento un ejemplo del Dr. Siegel, que os invito a que leáis sus libros y su estudio. Uno de esos libros se llama Amor, Medicina Milagrosa, que creo que todos los médicos deberíamos de leer, debería ser lectura obligada en todas las facultades de medicina. Además del Harrison, tendríamos que leer Amor, Medicina Milagrosa. Pues bien, el doctor Siegel trabaja mucho con pacientes con cáncer y hizo un estudio con mujeres con cáncer de seno, estadio 4, muy avanzado, que la oncología había dicho que no iban a vivir más, ¿no? Que las habían desahuciado. Entonces él decidió coger ese grupo de mujeres, no sé si eran unas 30 mujeres, y hacían terapia de grupo todas las semanas en las que ellas se desahogaban. No era nada especial, sino simplemente era desahogarse, era sacar todos aquellos rencores, aquellos miedos, aquella ira. Y como estaban solas y estaban desahuciadas, ya podían hablar de lo que quisieran porque no había miedo. Pero también tenía una característica, eran mujeres que no habían creído en esa sentencia de muerte, que pensaban que podían hacer algo más. Entonces hacían sesiones de grupo
para desahogarse, para hablar. Y luego se cogió otro grupo de control, mujeres cáncer de seno estadio 4, que solamente hicieron lo que les dijeron sus médicos. Bueno, pues el grupo que no hicieron nada, todas murieron. Pero en el grupo que hicieron la intervención, solamente intervención emocional, vivieron todas el doble de lo que había dicho la medicina. Muchas de ellas, 10 años después, seguían vivas y solamente se habían desahogado. Entonces, qué importante sería incluir todo esto en la oncología, en el día a día. Si entráis en el Instituto Anderson, que creo que es pionero en oncología integrativa, el paciente cuando ingresa a Anderson tiene su tratamiento médico, su quimio, su cirugía, tal, todo lo que corresponda a la oncología. Pero luego tiene un asesoramiento personalizado en alimentación. Se le ofrece arteterapia, yoga, meditación, masaje, qigong y terapia emocional y terapia para su familia, y se aúna todo. Mejor calidad de vida, menos efectos secundarios, mayor supervivencia. Entonces, ¿por qué no apostar por ese tipo de oncología? Y bueno, y deciros que, por último, que si estamos enfermos, que pidamos ayuda, que las mujeres tendemos a esto. Es mujer con cáncer de seno que sigue haciendo la comida, comprando a los niños, frente a este hombre que tiene gripe, se mete en la cama y se olvida del mundo. No pretende ser machista. Sino que creo que es la realidad. Las mujeres llevamos demasiada carga y estamos enfermas y seguimos llevando la carga. Y el cáncer es la oportunidad para querernos a nosotras por encima de todas las cosas, para cuidarnos, para pedir ayuda. No somos minusválidos los enfermos con cáncer, pero sí que si no nos apetece hacer algo, tenemos que delegar, ¿no? Entonces, como decía, como empecé la conferencia, el cáncer es una oportunidad para crecer, para aprender, pero sobre todo para amarnos a nosotros por encima de todas las cosas. Primero soy yo, después soy yo y después son los demás. Si yo no me quiero a mí, no puedo dar a los demás, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es cuando montáis los aviones. ¿Os habéis fijado cuando uno se sienta en el avión y empiezan a dar las instrucciones del vuelo? Dice, en caso de necesidad saltarán las mascarillas, póngasela usted primero y después al niño. Oxigénate tú primero y después oxigena a los demás. Si nosotros no estamos oxigenados, si no estamos felices, no vamos a poder ayudar a nadie. Entonces, bueno, pues con esto despedirme, deciros que el blog Mi Receta Anticáncer tenéis muchísima información, muchas recetas, y en los dos libros, bueno, este libro es el que está a la venta y el siguiente, el que vendrá, que tendréis las recetas de cocina. Que muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y que estoy muy feliz. ¿Qué pasa con el café? Mirad, respecto a los estudios científicos, hay contradicciones. Hay estudios que dicen que puede prevenir algunos tipos de cánceres y otros que pueden ser cancerígenos. Parece que en el café lo importante es la forma de prepararlo, la forma desde que se planta la planta hasta que llega a la taza. Entonces, según el tipo de café que se utilice, más o mayor, es la diferencia de ese estudio. El café en grano, antes de que se tueste, es muy rico en antioxidantes, tan rico como puede ser el cacao, el chocolate o el té verde. El problema es que cuando tú tuestas la semilla, sobre todo si se tuesta a alta temperatura, se crean benzopirenos y se crean sustancias tóxicas. Si además, cuando tú lo tuestas, muchos antioxidantes se pierden, pero si además lo tuestas y lo mueles, y cuando tú lo compras lleva ya meses molido, los antioxidantes son muy poquitos. Si además tú llegas y lo preparas en una cafetera de plástico, bifenol A. Y si además luego se te enfría y lo recalientas en plástico en el microondas, más bifenol A. Entonces parece que los estudios de esa diferencia, cuando se utiliza café en grano verde, antes de que se haya tostado, es maravilloso porque es muy rico en antioxidantes. O cuando se utiliza un café orgánico, ¿no? Tostado a baja temperatura. Entonces los resultados son más favorecedores. Cuando se hace el café torrefacto hecho en plástico, mayor riesgo para hacer cáncer. Y también cuando se abusa, el café no se recomienda más de 1 o 2 tazas de café al día. Como los granos de origen no los conocemos. Y él nos ha hablado, y creo que en una futura oportunidad, profesor Lamas, lo vamos a invitar para que nos hable del maíz y de la quinoa como granos fundamentales. Bueno, Bueno, lo de la quinoa sería ideal a consumir, el alimento nuestro, un cereal sin gluten que regula el nivel de glucemia en sangre con un alto contenido en proteína. Pero yo no sé aquí si ha pasado, pero en España, desde que se sabe la propiedad de la quinoa, su precio se ha cuadruplicado. Y es muy difícil de conseguir quinoa. O sea que aquí está pasando igual, ¿no?
sería ideal consumirla, pero está subiendo el precio de forma disparatada. Yo quisiera preguntar, pues, acerca del chocolate y también de los efectos de los desodorantes en el cáncer de mama. Aquellas mujeres que ya lo hemos tenido, ¿qué repercusión tienen los desodorantes en el cáncer de mama? Pues primero el chocolate. El cacao es uno de los antioxidantes más potentes que hay. Pero pasa como el café. Lo ideal sería que fuera cacao puro, ¿no? Que no fuera cacao tostado y que además fuera sin azúcar, porque muchas veces compramos el cacao y ya viene con azúcar añadido, ¿no? Aquí el millo se llama, ¿no? Que es ese polvo de cacao. Eso no es cacao, eso al final es harina, azúcar, cocoa. Vale. Bueno, pues el cacao puro sería ideal como antioxidante, o el chocolate, pero chocolate negro, más del 70% de cacao. Eso se recomienda tomar 20 gramos al día, que son el equivalente a 4 onzas, ¿vale? Y os invito a que hagáis muchos postres con cacao. En el blog hay un montón de recetas con chocolate con cacao. Y después el tema de los desodorantes. Mirad, hay un médico de medicina ambiental en Inglaterra, que es el doctor Derby, que ha estudiado mucho el tema de los desodorantes en el tema del cáncer de mama. Entonces él habla que de usar desodorantes con parabenes y desodorantes con aluminio aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno. Y entonces lo ideal sería pues no utilizarlo, sobre todo buscar que no tengan parabenes, que no utilicen aluminio. ¿Y qué podemos hacer? Pues los desodorantes con aceites esenciales. En el libro incluso tenéis para hacer una receta casera vosotros de desodorante. O el bicarbonato, agua con bicarbonato puede ser un desodorante eficaz y no tenemos que recurrir a los químicos. Bueno, como en la dieta realmente lo que se promueve es el uso de azúcar, yo quiero preguntar el uso de la esplenda. ¿Se recomienda? Sí, la esplenda. La esplenda. La esplenda, sí. Stevia y miel. Y NutraSweet, ¿no? Vale. Y panela, vale, endulzante. Endulzante sí, endulzante no. Bueno, pues azúcar blanquilla, que es un azúcar refinado, un azúcar vacía que nos aportaba calorías pero no nutrientes. ¿Qué alternativas tenemos a la azúcar refinada? La panela sería ideal, aquí que tenéis panela, sería un buen endulzante. Después el azúcar de coco, que aquí creo que se utiliza poco, pero el ideal sería la stevia. Pero la stevia de verdad, porque lo que he visto aquí que tenéis de stevia, lo que pone que stevia solo tiene el 2% de stevia y el resto son componentes químicos. O sea, la stevia de verdad, la stevia en hoja o la stevia en gota, en extracto, pero puro. Entonces la stevia es muy potente como endulzante, pero además se ha visto muy potente para regular los niveles de glucemia. Incluso se ha tratado a los pacientes diabéticos con 3 infusiones bajas de stevia al día, como la glucemia mejora. Y luego la esplenda, el aspartamo, la fesulfamo y tal, al final, al fin y al cabo, son endulzantes químicos, son alimentos procesados y en esta dieta anticáncer vamos a huir de ellos. Entonces, mejor pues stevia o panela. Pero el problema no es el azúcar en sí, no es el azúcar que tú le echas al café, la infusión. El problema es la cantidad de azúcar oculto, que no nos damos cuenta, los zumos que decía, el ketchup, la salsa, todo lleva muchísimo azúcar. Entonces no es tan malo echarle una cucharadita de azúcar al café mientras quites todo el resto del azúcar. Miren mucho la etiqueta, ¿vale? Buenas noches, muchas gracias, doctora Olivia. Quisiera que nos hablara sobre algo que de verdad nos tiene muy confundido, es sobre las antenas electromagnéticas. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, yo os cuento lo que de momento ha dicho la IAR sobre electromagnetismo, ¿vale? Si entráis en la IAR y escribís campo electromagnético, a día de hoy han dicho que el uso de teléfonos móviles puede ser cancerígeno, ¿vale? El abuso del teléfono móvil, estar todo el día con el móvil pegado a la oreja, o por lo que hace mucha gente, llevarlo aquí todo el día, si aquí vemos compañeros señalando, llevarlo aquí todo el día, o incluso llevarlo aquí, hay muchas mujeres que lo llevan en el sujetador. Entonces el uso prolongado del teléfono móvil puede inducir mutaciones en las células y inducir el cáncer. De hecho, las personas que hablan mucho por el teléfono móvil, en el libro tenéis un estudio sobre eso, tienen mayor riesgo de cáncer de la zona parietal. Y últimamente se está viendo que esas mujeres que llevan el teléfono móvil en el sujetador tienen mayor riesgo de padecer cáncer de seno justo en la zona donde ponen el móvil. Entonces, el móvil de día de hoy ya está clasificado como carcinógeno por la IAR.
y el tema de los campos electromagnéticos está en entredicho. Yo creo que para el año que viene tendremos el estudio definitivo sobre campo electromagnético. Todo apunta de que no es algo natural, es algo nuevo, es algo artificial y que va a influir de manera negativa. Pero la IAR de momento solo se ha pronunciado sobre los móviles, pero si los móviles han determinado que son carcinógenos, probablemente el resto de campos, la wifi y tal. Una de las situaciones en las cuales comentamos los oncólogos todos los días es el uso de la soda, los productos sobre soda, en dos aspectos. Uno, en pacientes sin antecedentes de cáncer de seno, y dos, el uso de soda en pacientes que ya tienen cáncer de seno. Perfecto. ¿Cuál es el concepto de ello? Sí, la soya además, bueno, vosotros decís soya en caña de soja, hay mucha controversia también y los estudios además son muy contradictorios. Yo eso es una de las cosas que revisé y os digo cómo está la bibliografía médica a día de hoy. ¿Vale? Se ha visto que el consumo de soja desde que somos pequeñitos, de forma tradicional como se hace en Japón o en China, que es la soja fermentada, que es el miso, la salsa de soja o el tempe, desde que somos pequeñitos puede prevenir cáncer de mama, pero sobre todo cáncer de próstata. Pero el riesgo de disminución de cáncer es tanto como tener el primer hijo a una edad temprana, ¿no? Que no es un efecto tanto como se nos ha vendido de que prevenía cáncer de mama. Al principio la soja era buenísima, servía para todo, ¿acordáis? Entonces empezamos a utilizar soja de forma masiva. Además se utiliza la soja como estabilizador, como aditivo. Y luego se endemonió la soja es responsable de todo lo malo. Entonces a día de hoy se ha demostrado que soja fermentada, como se consume en Japón, puede prevenir principalmente próstata y algo mama, ovario y colon. Pero tomarla como la tomamos nosotros a partir de los 40 años y además que solemos tomarla como proteína hidrolizada, sea leche de soja, aceite de soja, nata, yogur, eso no nos va a prevenir ningún tipo de cáncer. La soja puede interferir con el tamoxifeno y con el plaquitaxel, entonces se recomienda que durante el tratamiento de cáncer de mama con tamoxifeno, con quimioterapia, no se tome soja. Una vez que se ha superado la enfermedad, parece los estudios que hay es que no influye en el riesgo de recidiva siempre que sea soja fermentada.